Meditación con el Padre Eduardo Hayen, director de Periódico Presencia. Hola, ¿qué tal? Estamos hablando de Amoris Laetitia, el documento del Papa sobre la familia, la alegría del amor. Y hoy hablemos del tema de las crisis en el matrimonio. Todas las familias pasan por crisis. Son parte de su dramática belleza, dice el Papa. Hay que ayudar a descubrir que una crisis superada no lleva a una relación con menor intensidad, sino a mejorar, a sentar y madurar el vino de la unión. Se convive para aprender a ser felices de una manera nueva, a partir de las posibilidades que abre una nueva etapa. Cada crisis en el matrimonio o en la familia implica un aprendizaje para encontrar un nuevo sentido a la experiencia del matrimonio. Jamás una pareja debe de resignarse a que su matrimonio vaya como en una curva descendiente, un deterioro inevitable o una mediocridad soportable. Al contrario, cuando el matrimonio se asume como una tarea, esto implica también superar obstáculos y cada crisis se percibe como una ocasión para llegar a beber juntos el mejor vino. Así que cuando aparezca una crisis, nadie se asuste ni se precipite con decisiones tomadas de manera rápida. Cada crisis esconde una buena noticia que hay que saber escuchar afinando el oído del corazón. ¿Cuál es la tentación cuando aparece una crisis? La tentación es ponerse a la defensiva porque se siente que algo se escapa al propio control y entonces se niegan los problemas, se esconden, se relativiza su importancia y solamente así se deja pasar el tiempo. Pero esto retrasa la solución y esto consume mucha energía y finalmente termina por complicar más las cosas. Una crisis que no se asume perjudica seriamente la comunicación. De esta manera, la persona que amo pasa a ser aquella persona que me acompaña siempre en la vida. Después pasa a ser solamente el padre o la madre de mis hijos y al final se convierte en un extraño. Cuando se entra en una crisis, para enfrentarla se necesita estar presente. Esto es difícil porque a veces las personas tendemos a aislarnos para no manifestar lo que se siente. Nos arrinconamos en un silencio mezquino y tramposo. En esos momentos es necesario crear espacio para la comunicación de corazón a corazón. El problema es que se vuelve más difícil comunicarse en un momento de crisis porque quizá nunca se aprendió a comunicarse bien. Es todo un arte, dice el Papa, que se tiene que aprender en tiempos de calma para ponerlo en práctica cuando vienen los momentos difíciles. Acerquémonos ahora a las crisis del matrimonio con una mirada que no ignore el dolor y la angustia que pueda haber. Tenemos que decir que hay crisis según las etapas de la vida. Crisis que puede haber en el comienzo del matrimonio, cuando apenas estamos aprendiendo a ser compatibles el uno y el otro, a desprenderse de los padres, o bien la crisis cuando llega el hijo o los hijos, porque eso trae siempre nuevos desafíos emocionales. Está la crisis de la crianza de los hijos porque se cambian los hábitos dentro del matrimonio, o la crisis de la adolescencia de los hijos que exige mucha energía. Puede desestabilizar a los papás y a veces confrontarlos a ellos entre sí. O la crisis del nido vacío, cuando desaparecen los hijos que se van ya a formar a sus propias familias y entonces la pareja está obligada a mirarse nuevamente a sí misma. O bien la crisis que se origina en la vejez de los padres de los cónyuges, porque esto reclama más presencia, más cuidado, decisiones difíciles. Todas estas son situaciones exigentes,
que provocan miedo, sentimientos de culpa, depresiones o cansancios que pueden afectar gravemente la unión matrimonial. Pero a estas crisis se pueden sumar otras que son personales. Por ejemplo, cuando vienen dificultades económicas, de trabajo, afectivas, sociales o espirituales. Hay circunstancias que van alterando la vida familiar, ¿no? Aparecen nuevas situaciones y esto exige el camino del perdón y de la reconciliación. Al mismo tiempo que se intenta dar el paso del perdón, cada cónyuge debe preguntarse con una serena humildad si no ha sido él la persona que creó las condiciones para empujar al otro a cometer ciertos errores. Algunas familias sucumben cuando los cónyuges se culpan mutuamente, pero la experiencia muestra que cuando se tiene una ayuda adecuada y con la acción de la reconciliación, de la gracia, un gran porcentaje de matrimonios superan sus crisis de manera satisfactoria. Saber perdonar, sentirse perdonados, es una experiencia fundamental en la vida familiar. El difícil arte de la reconciliación necesita una generosa colaboración de familiares y de amigos y a veces incluso ayuda externa y profesional. A veces las crisis se enfrentan con inmadurez. Cuando no se cumple lo que se soñaba, a veces esto parece ser suficiente para dar fin a un matrimonio. Bueno, así jamás habrá un matrimonio que dure. Y a veces, para decidir que todo acabó, basta una insatisfacción, una ausencia en un momento en que se necesitaba a la otra persona, o bien un orgullo herido o un temor difuso. A veces aparecen situaciones en donde se da una carga emotiva demasiado grande. Por ejemplo, cuando tengo la sensación de no ser completamente correspondido por el cónyuge, cuando hay celos, diferencias que surgen entre los dos, o bien un atractivo que una tercera persona me despierta. Surgen cambios físicos en el cónyuge y otras cosas que pueden atentar contra el amor, pero más que atentados contra el amor, son oportunidades que invitan para recrear el amor una vez más. Cuando la crisis se afronta con madurez, se acepta con realismo que el cónyuge no puede satisfacer todos los sueños acariciados, pero la persona valora las pequeñas posibilidades que tiene la vida familiar y apuestan por fortalecer el vínculo en una construcción que se sabe llevará tiempo y esfuerzo. En el fondo se reconoce que cada crisis es como un nuevo sí, que hace posible que se fortalezca el amor, que madure, que sea iluminado. Pero también se tiene la valentía para buscar las raíces profundas de lo que está ocurriendo, volver a negociar los acuerdos básicos, encontrar un equilibrio nuevo y caminar juntos en una nueva etapa. Y así, con esta actitud de apertura, se pueden afrontar muchas situaciones difíciles. En una familia hay muchas crisis cuando uno de los miembros no ha madurado en su manera de relacionarse porque no ha sanado viejas heridas en alguna etapa de su vida. Por ejemplo, la infancia o la adolescencia, cuando se vivieron mal, son caldo de cultivo para crisis personales que terminan afectando el matrimonio. Si todos fuéramos personas que vamos madurando normalmente, las crisis serían menos frecuentes y menos dolorosas. Pero el hecho es que a veces las personas necesitan realizar a los 40 años una maduración atrasada que debía haberse logrado al final de la adolescencia. Muchos terminan su niñez sin haber sentido jamás que fueron amados incondicionalmente, y esto lastima su capacidad para confiar y entregarse. Una relación mal vivida con los propios padres o los hermanos, que nunca fue sanada,
reaparece y daña la vida matrimonial. Cuando la relación entre los esposos no funciona bien, antes de tomar decisiones importantes, conviene asegurarse de que cada uno haya hecho ese camino de curación de la propia historia. Esto exige reconocer la necesidad de sanar, pedir con insistencia la gracia de perdonar y de perdonarse, aceptar ayuda, buscar motivaciones positivas y volver a intentarlo una y otra vez. Cada uno tiene que ser muy sincero consigo para reconocer que su manera de vivir el amor tiene esas inmadureces. Por más que parezca evidente que toda la culpa es del otro, nunca es posible superar una crisis esperando solamente que cambie el otro. También hay que preguntarse por las cosas que uno mismo tiene que madurar o sanar para favorecer la superación del conflicto. ¿Cómo acompañar a las familias después de las rupturas y los divorcios? De eso hablaremos en el próximo episodio. Mientras tanto, que tengas muy bonito día, paz y alegría en tu corazón.